el ámbito de aplicación de este código en la parte de acero, ¿vale? Viene definido en el artículo 2, ¿vale? En este artículo, pues bueno, te habla de la mayoría de los aceros estructurales, ¿vale? Que vamos a utilizar en la construcción y, y digamos que te quita aquellos aceros de alto límite elástico, ¿vale? Concretamente te habla de los superiores a 700 newton milímetros, ¿vale? Y a perfiles de chapa de pared delgada. Así como algunos aceros inoxidables, aunque ahora veremos que a la mayoría de los aceros inoxidables sí que hace mención, ¿vale? Como primer punto, ¿vale? Te habla de las clases de exposición de las estructuras, ¿vale? Se acoge a la norma UNE en ISO 12944 en su parte de la 1 a la 5 y te habla que, bueno, que los elementos metálicos se pueden clasificar dependiendo de la exposición relativa a la corrosión atmosférica en 6 grupos, ¿vale? Desde el C1, ¿vale? C2, C3, C4, C5 y CX, ¿vale? Esto va a ser dependiendo un poco de esta exposición. Aquí te habla, pues, por ejemplo, un C1 que es muy baja, edificios con calefacción y atmósferas limpias, por ejemplo, oficinas, tiendas, colegios y hoteles, ¿vale? Y luego si nos vamos a otras muy altas, pues áreas industriales con elevada humedad y atmósfera agresiva y áreas costeras con elevada salinidad, ¿vale? Pues digamos que este cuadro te va a situar el proyecto o la obra en la que estemos trabajando, ¿vale? Y te va a decir la clase de exposición, desde muy baja a extrema, que es la CX, ¿vale? Además, te establece una pérdida de masa en el caso de zinc o en el caso del acero relativa a los años de uso, ¿vale? Entonces ya vamos a tener una zona donde orientarnos para darle una vida útil con respecto a lo que es la corrosividad atmosférica a nuestros proyectos, ¿vale? Con respecto a aquellas estructuras que estén sumergidas, ¿vale? En este caso, pues bueno, puede ser en agua dulce, en agua de mar, salobre, un suelo, ¿vale? O en agua de mar. Te lo pones desde el LM1 como menos restrictivo a la LM4, ¿vale? También te clasifica el nivel de exposición de la estructura que tengamos, ¿vale? Te habla de instalaciones ribereñas, instalaciones con contacto con agua de mar, tanques enterrados, pilotes de acero, tuberías y estructuras offshore, ¿vale? Pues lo mismo. Ya tendremos de alguna manera la clasificación de nuestra estructura con respecto al ambiente al que va a estar expuesto. Entonces, ya podemos tener una idea de cómo protegerla, ¿vale? Que eso lo vamos a explicar ahora. Con respecto a las propiedades tecnológicas de los materiales, ¿vale? Digamos que el código nos va a hablar de la composición química, características mecánicas, ductibilidad, características tecnológicas y determinación de las características de los aceros. ¿Cómo lo hace? Pues se acoge al conjunto de normas 10.025, ¿vale? Que sería el grupo de las 2 a las 6, para aceros no aleados laminados en caliente, aceros soldables de grano fino en condición de normalizado, lo mismo termomecánicamente laminado y acero con resistencias mejoradas a la corrosión atmosférica, ¿vale? Entonces, lo que hace es, nos vas a hacer un resumen de las características y de las propiedades que nos exigen en estos aceros. Así también habla de los aceros con resistencias mejoradas a la deformación en dirección perpendicular a la superficie, que lo vamos a ver ahora, y los aceros inoxidables, ¿vale? Este grupo de aceros, pues bueno, yo os lo he preparado primero estos 4, luego voy a hablar de las resistencias mejoradas y inoxidable y laminados, ¿vale? Si vemos estos primeros 4 tipos de acero son los que nos van a sonar más, ¿vale? Principalmente el que más nos va a sonar es el acero no aleado laminado en caliente, ¿vale? Que es, pues bueno, el JR, el J0, el J2 y el K2, ¿vale? La denominación del acero, al final, es una denominación, pues bueno, S de steel, 235 en este caso, pues, o 275, o el que vayamos a utilizar, es pues, el límite elástico del acero, ¿vale? Y el JR, J0, J2, pues va a ser la resiliencia pues, a la temperatura que la vamos a ensayar, ¿vale? La exigencia de absorción de energía, de impacto que va a tener ese acero, ¿vale? Como comentaba, los aceros más usuales van a ser estos aceros 275, 355 JR. Pero luego tenemos también los aceros soldables de grano fino en condición de normalizado, ¿vale? Denominados como N en diferencia, los de grano fino laminado termomecánicamente, denominados como M, y los de aceros de alto límite elástico en condición de templado y revenido, que si os fijáis
Nada más que la designación ya no habla de aceros 460, lo que quiere decir que son aceros de alta resistencia, ¿vale? Porque como ya hemos dicho, esto es la resistencia del límite elástico, ¿vale? Hay en el artículo 80, aparte de lo que es la resistencia del acero, te hace mucho hincapié a la composición química de los aceros, ¿vale? En la composición química vamos a estudiar muy a fondo el fósforo y azufre como elementos de la colada, como sobrantes, ¿vale? Elementos residuales. Y además vamos a estudiar el carbono equivalente, ¿vale? Esta fórmula de carbono equivalente procede del Instituto Internacional de Soldadura, ¿vale? Y lo que nos analiza son estos 7 elementos en la fórmula y nos da cómo de soldable es nuestro acero, ¿vale? Esta cifra te la acoge el nuevo código, ¿vale? Si vemos aquí en la siguiente tabla, son los mismos 4 aceros que ya hemos comentado, ¿vale? Lo único que yo he metido, pues bueno, los índices de carbono equivalente máximo para cada uno de los aceros, ¿vale? Y la tablita que te viene en función de la resistencia por límite elástico. Por ejemplo, siempre me voy al 275 porque es el más conocido, ¿vale? En un 275, para un espesor menor o igual a 0,40, a 0,30, perdón, ¿vale? Que serían 30 milímetros de espesor, tenemos un carbono equivalente máximo de 0,40. ¿Qué quiere decir eso? Que si volvemos atrás en la fórmula de carbono equivalente, pues aquí el resultado que debemos de tener es de 0,40, ¿vale? Cuando analicemos químicamente nuestro material, ¿vale? Con esto vamos a evitar problemas de fragilización, problemas de rotura de soldadura, ¿vale? Un acero soldable, pues de alguna manera nos va a evitar muchos problemas, ¿vale? Todo esto, como he dicho antes, acoge el código, pero proviene de la norma 10.025 en sus versiones de la 1 a la 5. ¿Vale? A nivel de ensayos destructivos, ¿vale? Hablamos de ensayo de tracción y resiliencia, que es lo que hemos comentado antes, la designación del acero 275, 355, 450 viene en función del límite elástico, ¿vale? Del límite elástico y de la tensión de rotura, pero fijaros que también de alguna forma nos limita la tensión de rotura, ¿vale? No puede ser que un acero, un 275, te esté dando 1000 megapascales en rotura. Tiene que dar entre 430 y 580. Entonces, pues con estos cuadros entenderemos un poco los resultados que vayamos teniendo en los ensayos mecánicos del acero, ¿vale? Tanto en acero laminado en caliente como en soldable de grano fino. Bueno, no lo voy a repetir, esto que hemos estado viendo. También nos habla de aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto. ¿Qué quiere decir esto? Los ensayos que hemos visto por ahora son ensayos longitudinales, ¿vale? A la dirección de la laminación de la chapa. Vamos a ensayar así, lo que es la tracción. Lo que es la resiliencia, en los cuadros anteriores nos habla en esta dirección y nos habla en esta dirección, tanto longitudinal como transversal. Pero estos ensayos ensayan lo que es el espesor. Vamos a ensayar el espesor de la chapa a tracción, ensayando un mínimo de 3 probetas, donde los valores medios tienen que estar comprendidos por un Z15 en 15 y los valores mínimos individuales en 10. ¿Vale? Aquí lo que estamos buscando es la resistencia del espesor de la chapa. Ya tenemos como ensayo, hemos visto la química, la tracción, la resiliencia y para estos aceros el ensayo es lo que es el espesor. Luego nos habla de otro tipo de acero, que es el acero Corten. Este es un tipo, bueno, Corten. Habla de acero con resistencia atmosférica mejorada. Yo hablo del Corten porque es el más típico. El acero Corten es este que vemos en muchos edificios, estructuras, incluso esculturas, que bueno, se oxida y se autoprotege. Este acero lo que contiene es un alto contenido en cobre, cromo y níquel y genera una película protectora superficial que hace que la corrosión no adentre más. Pues con esto nos clasifica, como ya hemos visto, en lo que es el ensayo de carbono equivalente, ensayo químico, el ensayo de límite elástico y tensión de rotura y el ensayo de resiliencia. Pues si vamos a utilizar un acero con resistencia atmosférica mejorada, ya tenemos también dónde consultar las características tecnológicas de este tipo de acero. También nos hace mención, y ya nos salimos del conjunto de normas 10.025, a los aceros inoxidables estructurales. Aceros inoxidables
que en norma europea se acogen a las 10.088. El código, pues bueno, refleja lo que nos habla esta norma y lo mismo, nos vamos a lo que son ensayos químicos, dentro de lo que es carbono, fósforo y azufre, y ensayos completos químicos. En el ensayo químico del acero inoxidable, ¿qué estamos buscando principalmente? Aparte de todos los elementos que lo componen, el cromo, el níquel y el molibdeno, que son aquellos que me están dando las propiedades de inoxidabilidad del acero. Puede ser que el tipo de nomenclatura que nos vamos a encontrar como código europeo nos suene más o nos suene menos. El tipo de nomenclatura suele ser este, 1403, perdón, 1.4482, 1.4362, 1.4462, ¿vale? Y muchos más. Este tipo de nomenclatura tiene una correlación con la nomenclatura americana, que es la que nos solemos encontrar más en la ficha técnica. Yo he incluido este cuadro no viene en el código estructural, pero lo he incluido en lo que es la presentación para que hagamos de alguna manera un símil de estos aceros que nos pueden venir en obra. Pues, por ejemplo, los más típicos son el 316L, el 316, el 304L, el 304. Estos aceros en nomenclatura europea sería el 1.4404, 1.4401, 1.4307. Entonces, ya teniendo el tipo de acero inoxidable que tenemos con nomenclatura americana, podremos ver las propiedades que debe de presentar luego tanto en la química como en la física. Y podemos ver si el acero cumple con los requisitos que tiene que tener un acero inoxidable estructural en este caso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en lo que es acero laminado, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ya tendríamos comprendido los aceros más típicos, los más usuales que se utilizan en construcción. También nos acoge los perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente. Productos de acero. Estamos hablando de perfiles principalmente. Perfiles que son HEB, IPN, IPE, HEB. Lo que hace el código es, de alguna manera, detallarnos todas las normas de dimensiones y tolerancias de estos perfiles para que podamos consultar qué tolerancias constructivas vamos a tener posteriormente. A nivel de ensayos químicos y físicos, pues dependiendo del material, si es un 275, un 355, nos acogeremos a las tablas que ya hemos explicado. Ahí tendremos lo que serían las características físicas y químicas del acero que comprenda estos perfiles. Por lo tanto, te habla de dimensiones y tolerancia y para características nos vamos atrás a las tablas ya explicadas y ahí donde vemos esas características físicas, físico-mecánicas y químicas. Nos habla, aparte de estos perfiles que todos conocemos, HB, IPE, de los perfiles de sección hueca acabados en caliente. Perfiles tubulares y perfiles de sección hueca conformados en frío. La diferencia, ¿cuál suele ser? Los conformados en frío suelen ser aquellos que tienen una soldadura de unión. Se conforman en frío, se forma un perfil de sección hueca y luego tiene como una unión soldada en un lateral que es la que conforma el perfil completo. Lo que está en caliente, pues un perfil ya conformado directamente, que viene de fábrica. ¿Vale? Entonces, no hace mención a la normativa de referencia. Como digo, todo esto antes no había una norma que no acogiera toda esta normativa y todo este tipo de materiales. Ahora sí la tenemos. Nos habla también de los perfiles de sección abierta conformados en frío, que suelen ser perfiles más finitos. Estos perfiles más finitos de sección circular, cuadrada, rectangular, suelen ser pues estos perfiles que nos encontramos como correa de las naves, perfiles un poco menos estructurales que los otros, pero bueno, que forman parte de la estructura al fin y al cabo. Y luego nos habla de perfiles y chapas no normalizados. Por perfiles y chapas normalizados, ¿qué entendemos? Yo he colocado aquí una viga conformada de puente, pues un perfil que no está normalizado, no es, por ejemplo, un HEB 220, que tiene, pues, tú vas a un prontuario y puedes consultar todas sus dimensiones, puedes consultar sus espesores. Aquí estamos hablando de un perfil que se ha diseñado para una obra concreta. Entonces, ¿qué tendremos que acogernos? Pues a las dimensiones de plano y a las tolerancias de fabricación. Entonces, te lo acoge como no normalizado, ¿por qué? Pues porque, oye, estamos viendo características físicas, mecánicas, químicas y de tolerancia. Entonces aplicaríamos aquellos perfiles no normalizados, ¿vale? Entonces ya tenemos, pues bueno, ya hemos hablado de lo que sería
la corrosión atmosférica, de lo que son los perfiles que nos vamos a encontrar, y ahora vamos a pasar a los medios de unión. Los medios de unión entre chapas, perfiles o aquello que conforme nuestra estructura. Los medios de unión más usuales y que te hace mención el código, pues son tornillos, tuercas, arandelas. Estos tornillos, tuercas y arandelas, ahora después lo vamos a ver más específicamente, pero bueno, son tornillos y tuercas y arandelas estructurales, por lo tanto, tienen un grado, una calidad que va a oscilar normalmente entre 4,6 y 10,9. Esa calidad hace mención al límite elástico del propio tornillo, es decir, contra más alta sea la calidad, mayor resistencia va a tener el tornillo. Yo he puesto aquí en la foto un 10,9, que suele ser los de más calidad, los más resistentes que se suelen poner en estructura, y donde vamos a tener que controlar pues, el par de apriete que le damos y cómo va a trabajar y la geometría que tiene ese tornillo. Luego vamos a tener tornillos especiales de cabeza avellanada, tornillos calibrados, tornillos de inyección, que bueno, se van a utilizar en diferentes estructuras y en diferentes tipologías de unión, pues bueno, pues porque así lo va a exigir, porque no va a caber en una zona, porque tiene que quedar a ras, porque tiene que adaptarse. Entonces, pues bueno, vamos a tener tornillos especiales. Bulones de unión, que es lo mismo, el bulón de unión al final es una parte estructural que tiene que presentar una calidad y que va a tener una designación. Y bueno, esa designación de alguna manera pues nos va a aplicar y nos va a decir pues qué exigencia va a tener este bulón. Y luego el material de aportación que vamos a utilizar. El material de aportación no es más que, bueno, que el electrodo para soldar, el hilo, el flux, pues bueno, todo aquel material que vamos a aportar a nuestra unión entre perfiles o chapas para que, digamos, conforme un todo. Todo esto que ahora os estoy mencionando se va a hablar un poquito más en detalle ahora. Con respecto a los sistemas de protección, antes hemos hablado de los ambientes corrosivos. Ahora, ¿qué nos habla? De los tipos de pintura. Nos clasifica los tipos de pintura que pueden emplearse. Los tipos de pintura van a ser secado al aire, los de tipo curado físico, base disolvente, base agua, curado químico, epóxica de 2 componentes, poliuretano y curado por humedad. Esos son los tipos que te acoge el código. Y una vez que te acoge esto, te dice los sistemas de pintura. Dentro de los sistemas de pintura, comenta que los sistemas de pintura están constituidos por un conjunto de capas de imprimación, que puede ser una o dos capas. Cuando pintamos una estructura, pues damos una primera o una segunda capa y ahí tenemos el sistema anticorrosivo, ¿vale? Y el de capas de acabado, que puede variar entre 1 y 4 según los casos. El de capa de acabado pues puede ser una primera capa de anticorrosivo, una segunda capa de anticorrosivo, una capa intermedia de protección y, por ejemplo, una capa de acabado de un lacado. Una pintura de un color con un RAL determinado o como sea. Entonces, eso sería mi sistema de protección anticorrosivo. Entonces, estamos hablando primero de tipo de pintura y luego de sistema. El sistema que me da una durabilidad, ¿vale? Que va a depender del tipo de diseño que se haya hecho en la estructura. Dentro de ese diseño se establecen 4 grados de durabilidad. Entendemos como grado de durabilidad el tiempo en años que va a tener de vida esa pintura. Hablamos de bajo, de medio, de alto o de muy alto. Hasta 7 años en bajo, de 7 a 15 alto en medio y de 15 a 25 años en alto y más de 25 en muy alto. ¿Qué quiere hacernos entender el código y qué quiero hacer yo entender con esta foto? Que si diseñamos un sistema que tiene que ser durable, tenemos que hacer una estructura que acoja ese sistema durable. No podemos hacer una estructura como esta que pongo yo en la foto, que esto es una foto futurista, muy difícil de aplicar pintura, muy difícil de acceder para mantenimiento, muy difícil de cubrir todas las zonas. Tiene que ser una estructura lo más plana posible, lo más redondeada posible, que bueno, que dimensionalmente permita que no haya acúmulo de agua, pues, que el diseño ayude a la durabilidad de la estructura. Dentro de la prescripción de la pintura, como ensayos que se van a solicitar según el código, están estos 4 ensayos: de envejecimiento cíclico, de inmersión, de condensación de agua continua de agua y de niebla salina neutra. El que más se va a pedir, como veis aquí en el cuadro, ¿vale? Aquí volvemos a las clases de exposición que la hemos visto en la primera diapositiva: clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, la más restrictiva la 5,
Los que más se van a pedir son el ensayo de condensación y el de niebla salina neutra. Si, por ejemplo, tenemos una clase de exposición C5 que es muy exigente en un grado de durabilidad muy alto, pues mi pintura tiene que tener un ensayo de envejecimiento a 2688 horas, ¿vale? Si fuera alto, tendría que tenerlo a 1680, el ensayo de condensación a 720 y de niebla salina neutra a 1440. Con esto tendríamos una lectura del ensayo y saber si, oye, si está cumpliendo o no está cumpliendo una vez que realicemos, pues bueno, todo este ensayo destructivo. Para los elementos que van a estar sumergidos, denominados como LM2 y LM3, pues lo mismo, nos pide el ensayo de inmersión, lógicamente, van a ser elementos que van a estar sumergidos, y el ensayo de niebla salina neutra. ¿Cómo ensayo? ¿Cómo hago este ensayo que he comentado? Para hacer este ensayo tengo que coger una chapa de dimensiones de 150 por 75 del mismo material de la estructura que voy a montar en obra. Esa chapa la voy a tratar igual, la voy a limpiar, le voy a hacer una limpieza superficial del mismo modo que lo voy a hacer en obra o que lo voy a hacer en taller. Limpieza por chorro de arena, por granalla metálica, mismo modo, ¿vale? Una vez que haga la limpieza, voy a aplicar la pintura exactamente igual que lo voy a hacer posteriormente. Voy a aplicar la pintura, voy a esperar el tiempo de curado y voy a hacer un ensayo de adherencia por corte por enrejado, que es este ensayo, ¿vale? Que es rayando lo que es la pintura, para espesores menores de 250 o un ensayo de tracción con sufridera para espesores mayores de 250, donde la rotura hasta 5 megapascales tiene que ser adhesiva entre capas, ¿vale? Cuando veo que mi pintura cumple estos requisitos, o sea, es decir, que la adherencia por corte por enrejado está entre 0 y 2 y que la adherencia por tracción está por encima de 5 megapascales o que no rompe entre capas adhesivas, compruebo que esta probeta cumple los requisitos del conjunto de norma 4628. Es decir, que no presenta ampollamiento, que no presenta óxido, que no presenta agrietamiento y no presenta descamación. Meteré la chapa en la máquina que hemos comentado antes y no puede presentar esta defectología. Dentro de la durabilidad de las estructuras de acero, hablamos de nuevo de lo que es la estrategia de durabilidad de los elementos. Un poco lo que ya hemos comentado. Selección de formas estructurales adecuadas, selección de materiales, hemos hablado de aceros inoxidables, hemos hablado de acero corten, medida específica frente a la corrosión, pues ya hemos hablado del tipo de ambiente con el tipo de pintura y el espesor, detalles constructivos, pues la forma con la que vamos a construir nuestra estructura para que sea lo más durable posible, y medidas de mantenimiento durante la fase de uso. Durante la fase de uso, pues bueno, tendremos que tener zonas donde podamos acceder para pintar. Y dentro de la selección de la forma estructural es un poco más de lo mismo. Se procurará evitar el empleo de diseños de estructura que conduzcan a una susceptibilidad elevada de la corrosión, ¿vale? Zonas que se acumule el agua, zonas que condense, pues bueno, intentar que el diseño sea adecuado para esta corrección. Dentro de la selección de los materiales, pues un poco más de lo que ya hemos hablado. Aquí te pone como ejemplo aceros con resistencia mejorada, que es acero corten que hemos visto en el viaducto grande, aceros inoxidables y aceros con tratamiento de galvanizado en caliente. Esto te lo pone como ejemplo, ¿vale? Estos serían 3 tipos que podríamos utilizar. O si el acero ya de por sí no se autoprotege con estos elementos, con sistemas de protección superficial. Dentro del sistema de protección superficial, ¿qué hay que entender? El grado de preparación de la superficie, el tipo de ligante, el ligante que vamos a aplicar y la durabilidad del sistema. Además, te habla que no solamente tenemos que tener una buena limpieza, una buena aplicación de pintura, una buena estrategia del diseño, sino que tenemos que ser previsores y entender que si, por ejemplo, tengo una estructura con clase exposición 4 de corrosividad alta o clase exposición 5 de corrosividad muy alta, debo disponer de un sobreespesor por cada 30 años de vida útil de 1,5. O sea, ya doy por hecho que en mis próximos 30 años, trate como trate mi estructura, voy a perder 1,5 milímetros. Pues el diseño de esa estructura debe de asumir
que bueno, que tiene que tener un sobreespesor. Entonces, eso tendrá que entrar en cálculo, tanto por peso, como a nivel estructural, como por precio, etcétera, etcétera. Debemos de acogernos a estos espesores. Si son clases de exposiciones menores, pues evidentemente los sobreespesores de chapa pues serán menores. Para el tipo de exposición C1 no precisa de sobreespesor. También te pide que tiene que tener un diseño de protección catódica. Todas las estructuras pues tienen que tener puesta pues, una buena puesta a tierra o bien materiales de sacrificio o bueno, el sistema de protección que te acoja y que además detalle la norma UNE en ISO 12499. Aquí tenemos algunos diseños, porque he hablado antes de que los diseños tienen que ser adecuados, que no podemos hacer uniones raras. Pues bueno, aquí pone algunos ejemplos de cómo serían estos diseños. Por ejemplo, si vemos esta unión, pues no es lo mismo solapar dos chapas dando una zona de reborde tanto arriba como abajo, que aquí será más difícil aplicar pintura, será más fácil que se me acumule suciedad, que si hago una unión a tope, que es mucho más lineal, mucho más limpia, y más fácil de chorrear, ¿vale? Además lo pone aquí, de chorrear y de pintar. Pues te pone un ejemplo. Zonas donde, oye, se acumule el agua, como esta zona que vemos arriba, ¿vale? Agua, suciedad, pues si hacemos el diseño de esta forma, pues evitaremos, pues ese cúmulo de suciedad y de agua. O incluso en el acabado de la soldadura. No es lo mismo una soldadura muy bien acabada como esta, donde tiene poco sobreespesor, superficie lisa, que una superficie con rebordes, con faltas de fusión, con poca linealidad, donde sí que es fácil que se presenten zonas donde no se pueda aplicar el sistema anticorrosivo y pueda ser un inicio de lo que es la corrosión. ¿Vale? Una vez que te habla de todo el sistema, te habla de las medidas de mantenimiento durante la fase de uso. Te dice que en el caso de que la estrategia de durabilidad para garantizar la vida útil se base en sistemas de protección superficial, hay que tener en cuenta que dichos sistemas tienen vidas útiles inferiores a la estructura. ¿Qué queremos decir? Si la estructura tiene 50 años de vida o 100 años, no vamos a tener un sistema de pintado que me dure 50 o 100 años. Tenemos que asumir ya que ese puente, esa estructura, ese elemento, edificio, etcétera, hay que volver a tratarlo. Para ello te dice que, salvo justificación contraria, debe de haber accesos a todas las zonas ocultas con unas medidas mínimas de ancho y alto para que pueda caber una persona con unas formas concretas y que además, pues bueno, cada X tiempo tiene que venir bien definido en proyecto cuándo debe repintarse y la manera en la que debe de repintarse. Digamos que aquí terminamos un poco lo que es el mantenimiento de la estructura y en el capítulo 20, este capítulo hago una mención más leve de él porque es un capítulo más de diseño y de cálculo, donde bueno, como su nombre bien dice, pues estructura de acero, dimensionamiento y comprobación. Te habla de la comprobación y dimensionamiento de las estructuras de acero, que para análisis estructural te dice cómo hacerlo, ¿vale? Para que el autor de proyecto pueda trabajar con esas medidas. Te habla del proyecto de estructuras de acero frente al fuego, que aquí sí podemos hablar un poquito, aunque no lo he incluido como capítulo, pero sí es verdad que, bueno, dentro de un proyecto tiene que venir definido el tiempo de estabilidad al fuego que va a presentar una estructura. El tiempo de estabilidad al fuego va a variar pues, desde 15 minutos a 120, a 150, dependiendo del tiempo de evacuación de la estructura. Este tiempo de estabilidad al fuego, pues va a depender de la masividad de la estructura. La masividad de la estructura pues vamos a hablar siempre acorde del espesor que presente el perfil que va a estar expuesto, de las caras expuestas, del tipo de perfil, del tiempo de exposición al fuego. Entonces, pues bueno, vamos a tener unas tablas donde tenemos que guiarnos en conjunto con las declaraciones, en conjunto con el fabricante, con la declaración de prestaciones, para saber qué espesor necesito yo, por ejemplo, para un perfil HEB que va a tener dos caras expuestas al fuego para una exposición de 120 minutos. Por eso habrá que hacer un diseño acorde a lo dispuesto al anexo 23, que te explica esto que estoy hablando, y acorde a las prescripciones de los fabricantes. Cada fabricante te va a dar unas prestaciones. Unos van con un espesor, van a aguantar 120 minutos y otros pues van a necesitar más o menos espesor para aguantar esos mismos 120 minutos. Luego, en el artículo 90, te habla de proyectos de estructura de acero frente al sismo,
que bueno, esto estamos en lo mismo, es un poco más de cálculo y aquí no he querido entrar mucho en detalle. Pasamos ya al capítulo 21 y en el capítulo 21 lo que hablamos es estructura de acero, fabricación y montaje de estructuras de acero. ¿Qué quiero contaros con esto? El código técnico se acoge mucho a la norma 1090 de obligado cumplimiento desde julio de 2014. Esta norma 1090 está plasmada en el informe sobre el marcado C de estructuras de acero y aluminio, según la propia norma, ¿vale? Y que es de obligado cumplimiento para todos los talleres que hacen estructuras portantes desde julio de 2014. Es decir, todos los talleres de España o que vayan a producir para España que vayan a hacer estructuras portantes de acero o aluminio tienen que tener marcado C, obligadamente. Se acoge para esto a la norma 1090/1, que son los requisitos, procedimientos, evaluación, conformidad, y a la /2 y /3, que te habla de estructuras de acero y estructuras de aluminio. Aquí he metido un extracto, la primera página de lo que es el documento del Ministerio de Industria, por si queréis consultarlo o algo, que bueno, que tengáis un poco la guía de dónde mirarlo, ¿vale? Esto, bueno, se puede consultar en internet o si hace falta nosotros podemos facilitarlo. La 1090, ¿qué nos hace? Nos hace, lo primero es clasificar nuestra estructura con una clase de ejecución. ¿Una clase de ejecución qué es? Pues la exigencia que yo le voy a dar a mi estructura. Digamos que la clase de ejecución 1 es la menos exigente y la clase de ejecución 4 es la más exigente. Habré escuchado en algún caso que, bueno, vamos a actuar en esta obra según la clase de ejecución 3, pero normalmente no solemos saber por qué se ha establecido esa clase de ejecución. Voy a poner un ejemplo y aquí se ve bastante claro. Si, por ejemplo, tenemos una estructura que queremos clasificar, vamos a poner un metro como ejemplo. Tenemos que ver el nivel de riego de mi estructura. Si el nivel de riego es CC3, son elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es un caso de un edificio público, o puede generar grandes pérdidas económicas. Un CC2 son elementos cuyo fallo compromete la seguridad de las personas, pero no del público en general, o puede generar pérdida económica. Y el CC1, elementos no incluidos en los niveles anteriores. Si hablamos de un metro, pues yo entiendo que un metro estaríamos en el CC3, ¿vale? Pues nos meteríamos en la tablita en el CC3. Si clasificamos su categoría de uso, pues la SC1 te dice estructuras y componentes sometidos a acciones predominantemente estáticas, y el SC2, estructura y componentes sometidas a acciones de fatiga, puentes, carreteras, ferrocarriles, grúas, carrilera en general. Yo entiendo que un metro es un SC2. ¿Vale? Pues ya nos vamos acercando a la clasificación que va a tener nuestra obra. Y si nos clasificamos la categoría de ejecución de nuestra estructura, un PC1 son componentes sin uniones soldadas, con cualquier tipo de acero, o con componentes con soldaduras de acero de grado inferior al 355. Ya hemos visto que los de grado inferior de 355 pues suele ser un 275 o un 235, los más usuales. PC2 sería si trabajamos en materiales iguales o superiores a 355. Pues por ejemplo, si consideramos que el metro tiene estructuras 275, que son las más típicas, pues consideraríamos que el metro se clasificaría con un nivel de ejecución XC3. Si, por ejemplo, hubiéramos clasificado esta estructura del metro con una estructura de acero de grado superior al 355, pues sería un grado de ejecución XC4. Aquí tendríamos ya el nivel, el grado de exigencia con el que tendríamos que clasificar nuestra estructura. A nivel de exigencia, la 1090 va a pedir muchísimo, desde el inicio, desde que llega el primer papel, hasta que llega la primera chapa, hasta que salga por la puerta la última dovela, la última pila o el elemento que vayamos a utilizar en nuestra obra. Para empezar, te habla de los planos de taller. Los planos de taller no son más que los planos de proyecto adaptados a la realidad de ejecución posteriormente. Un plano de proyecto puede venir
muy detallado, pero que luego no sea ejecutable porque no hay acceso para una persona a la hora de soldar, porque no se puede unir. Entonces, el taller tiene que elaborar unos planos donde vengan unos detalles de soldadura. Aquí pongo un ejemplo. Tenemos un detalle de AutoCAD donde vemos nuestra viga, nuestro pilar y donde vendrá, pues bueno, el cordón de soldadura, el espesor que tiene y cómo va la unión. Esto es un detalle muy sencillo. Luego hay detalles de uniones de pila, detalles de interiores, que pueden ser muy complicados y que tienen que venir muy bien diseñados. En estos planos, pues bueno, el contenido, lo pongo aquí, pues tiene que ser la acotación de las dimensiones, definición de los perfiles, contraflecha, forma, geometría, la calidad y diámetro de los tornillos, que ya lo hemos visto antes, la posición y calidad de los pernos, y bueno, siempre detallar todas las versiones, actualizaciones que se vayan haciendo de los planos. Normalmente partimos del plano de proyecto, vamos a hacer una nueva versión con planos de taller, pero seguramente cuando vayamos ejecutando la obra nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no son ejecutables y vamos a tener que hacer cambios de detalles de plano. Pues van a ser nuevas versiones que siempre van a tener que estar aprobadas tanto por el calculista como por la dirección de obra. Dentro de lo que es el marcado C, seguimos con la preparación del material. Previamente al inicio de la fabricación, se deberá recepcionar los materiales de acuerdo a lo establecido en los capítulos 18 y 23, para evitar cualquier rechazo posterior. En lo que respecta a las operaciones de marcado, manipulación, almacenamiento, enderezado, corte, conformación, pues bueno, nos acogeremos a todo lo que marca la norma 1090, que ahora lo detallaremos un poquito más en adelante. Como he dicho, la norma 1090 nos lo va a detallar todo y lo vamos a tener que controlar todo. Te va a hablar del marcado, manipulación y almacenamiento de los elementos y de las chapas. Te va a decir que, bueno, el marcado es fundamental porque no podemos perder la trazabilidad de los elementos. Tiene que venir un marcado de fábrica, pero cuando empecemos a despeciar lo que es nuestras chapas, lo que es nuestras vigas, lo que son nuestros elementos, tienen que quedar completamente trazados, que no perdamos esa trazabilidad por si tenemos algún problema, podamos siempre ir a la colada de ese material. Te habla también del enderezado de las chapas, de cómo enderezar con calor, con medios mecánicos, de cómo hacerlo correctamente. Y del corte. El corte va a ser muy exigente, sobre todo en la clase de ejecución 3 y 4. Este corte no puede crear estrías, no puede crear durezas, se le van a hacer ensayos, como por ejemplo subrayo aquí, de dureza Vickers, según la norma 6507, para comprobar que el calor del corte no ha debilitado, no ha fragilizado la chapa, no ha hecho un ZAT, una zona afectada térmicamente que luego me vaya a perjudicar y pueda tener problemas a la hora de unir. Y para ello, pues bueno, va a hacer una serie de ensayos donde comprobará que la máquina corta correctamente, que la máquina no reduce las propiedades físico-mecánicas del material cuando se produce el corte. Dentro de todo lo que exige, también nos habla de conformación, de perforación, de ensamblado y armado y de montaje en blanco. Conformación, os pongo este ejemplo. Aquí se ha conformado estos arcos, ¿vale? Esto es un puente que hay en la carretera que va hacia Córdoba, desde Antequera. Estos arcos se han conformado mediante calor. O sea, le ha aplicado unos triángulos de calor, se han ido doblando y bueno, se arriostraron con unas cadenas y se han ido llevando a un grado de angulación que es el que, bueno, el que se ha diseñado, ¿vale? Pues en este caso la conformación es por calor. Pues la norma 1090 te va a marcar unas temperaturas máximas, una forma de proceder y nos va a decir cómo hacerlo. Nos va a hablar de la perforación. Te dice que, bueno, no está permitido el punzonamiento, cómo se tiene que hacer el taladro, las tolerancias que tienen estos taladros, etcétera, etcétera. Te habla del ensamblado y el armado y del montaje en blanco. Aquí tenemos un puente que se está diseñando en taller y estos son 3 dovelas. Creo recordar que aquí había un empalme y aquí más atrás había otro empalme. Pues esto es un montaje en blanco. Con el montaje en blanco ¿qué se busca? Se busca que no haya problemas de geometría, que cuando lleguemos a obra, pues una pila no venga corta, que un vano no venga corto, ¿vale? Que no haya problemas a la hora de unirlo, pues bueno, de que estén desalineadas los elementos y bueno, que de alguna manera en taller ya compruebemos que los elementos van a casar
correctamente en obra. Por eso se llama montaje en blanco, un montaje que no se va a ejecutar, el montaje de prueba. También te menciona el transporte a obra como punto importante en el sentido de que un transporte a obra de un elemento muy pesado, pongo el mismo ejemplo del mismo puente, una vez que salió de obra, pues que no tengamos problemas de deformaciones, de golpes, problemas que, bueno, que oye, podamos acusar posteriormente en la obra a la hora de colocarlo. Igual que hemos hecho un ensamblado en taller, te habla de un ensamblado a pie de obra. Este ensamblado a pie de obra, pues bueno, son unas actuaciones previas que vamos a hacer y que vamos a montar. Puede ser que me lleguen 3 vanos, que me lleguen 3 pilas, que me lleguen 3 elementos a obra y previo a la colocación lo suelde o lo premonte en la misma obra. Para ello, previamente, tengo que controlar muy bien todo el alrededor. Todo el alrededor, ¿qué quiere decir? Pues mira, desde las zonas de aparcamiento de los vehículos, del acceso de circulación en el interior de la obra, instalaciones de grúa, preparación del terreno, comprobación de los servicios, zonas contiguas. Te dice que, oye, si me vas a traer una grúa, que ya la grúa de por sí tiene un peso y me vas a levantar un vano, una pila que tiene otro peso, no nos podemos permitir que se me hunda esa grúa. Entonces, tengo que controlar todos los aspectos de alrededor de la obra donde se va a recibir ese material. ¿Vale? A partir de ahí, nos iríamos al programa de montaje. Lo tenemos todo en obra, lo tenemos ya todo, hemos tenido nuestra estructura con todas sus bendiciones y tengo que tener un programa de montaje donde me explique la situación de los nudos, los empalmes, las longitudes máximas de las barras, las secuencias de montaje, la estabilidad provisional, las condiciones de retirada de apeos. O sea, tengo que tener muy claro que cuando me lleguen 30 elementos, ¿cómo los tengo que montar? Esto al final es un mecano grande, donde tenemos que saber perfectamente qué pieza viene primero, qué pieza viene después, y bueno, que de alguna manera luego la estructura se sustente correctamente. Te habla del replanteo de la estructura, que viene a hablar un poquito más de lo que estamos diciendo, y de los soportes. Los soportes es un poco más de lo mismo. Cuando coloque un elemento muy pesado en mi obra, este elemento no me puede deformar la obra en sí. O sea, es decir, tengo que colocar en una zona con unos soportes que estén bien cimentados, que sean temporales, que no me afecte una losa o una cimentación existente. Tengo que controlar que el soporte donde voy a colocar mi elemento es resistente y que además no me va a afectar al resto de la obra. Dentro del capítulo 21 te detalla lo que es el montaje de lo que es la estructura y dentro del montaje de la estructura lo que hemos hablado. Planos de montaje, marcado, manipulación y almacenamiento en montaje, montaje de prueba, método de montaje y alineaciones. Esto, bueno, de alguna manera lo hemos estado comentando, ¿vale? Los planos que ya hemos hablado de ellos, el marcado de las piezas para no perder trazabilidad, manipulación y almacenamiento, hemos hablado del transporte a obra, no puedo deformar en un taller una chapa cuando la muevo, montaje de prueba, el montaje en blanco, los métodos de montaje y las alineaciones. ¿Vale? Yo siempre voy metiendo los artículos y los puntos que están en el código por si tenéis que consultar algo en el código concretamente, que sepáis el punto donde viene. Estos puntos no son de la presentación, son del código en sí. Ahora vamos a hacer, digamos, una parte más específica dentro de los tipos de unión. Ya hablamos al principio de lo que eran los tornillos, de lo que eran los tornillos de forma especial, de lo que eran los bulones y de lo que eran el material de aporte. Bueno, pues aquí lo que quería un poco contaros es que dentro de los elementos de fijación mecánica, pues bueno, te va a tener una exigencia. Dependiendo del tipo de rozamiento que vaya a tener la estructura, te va a permitir unas tolerancias en milímetros para los agujeros. No vale que una estructura, oye, cuando la vaya a montar no coincidan los taladros. Vamos a tener en fabricación, pues, bueno, unas tolerancias que tendremos que controlar y que posteriormente en obra, pues, tienen que coincidir, ¿vale? Pues aquí te habla de agujeros redondos normales, de agujeros redondos sobredimensionados, de agujeros rasgados, pues, bueno, pues ahí te dice para el tipo de métrica y para el tipo de agujero y tornillo, pues la resistencia y la tolerancia que puede tener.
Dentro de la utilización de tornillos, ¿qué te dice? Dice, bueno, pues a menos que figure explícitamente en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la longitud del tornillo se debe determinar de manera que la suma de espesores de la chapa y arandela, el plano de cizalladura no quede fuera de la parte roscada de la espiga. ¿Qué quiere decir? Pues que el plano de cizalladura no puede caer aquí, no puede caer en la rosca. El plano de cizalladura tiene que caer en la zona sin rosca, que es la zona más resistente porque tenemos mayor sección de tornillo, de perno o de elemento. Entonces, tenemos que jugar con la dimensión del tornillo, tenemos que jugar con las arandelas, ¿vale? O con el diseño, pero que la zona cortante caiga en la zona de tornillo donde no hay rosca. Te habla de la utilización de tuercas. Las tuercas, pues lo mismo, una tuerca que te puede ayudar a alejar lo que es la rosca para que la cortante caiga aquí y que además en calidad tiene que ir acorde al tornillo. Y la utilización de arandelas, ¿vale? Que la arandela, pues bueno, lo mismo, nos va a ayudar a que la situación del tornillo pues sea la correcta y que se adapte un poco al elemento, a la unión. Los tornillos, vamos a tener dos tipos de apretado, el apretado de tornillos sin pretensar y el apretado de tornillos pretensado. El apretado de tornillos sin pretensar va a ser el apriete normal de una persona, ¿vale? Que haga un apriete fuerte con una llave. Normalmente siempre se hablaba de una llave de 1 metro con la fuerza de un hombre de 80 kilos, pero bueno, esto no lo indica ya, esto era una norma antigua. Ahora simplemente te dice que es el apriete de una persona que bueno, que aprieta el tornillo pues hasta que se observa que está duro. O el apretado de tornillos pretensados. Estos son los tornillos que hemos estado hablando, tornillos con calidad y de diámetro definido. Estos tornillos van a tener un apriete en kilonewton que tendremos que hacerlo mediante una llave dinamométrica. Ese apriete tiene que estar controlado, tanto para poco como para mucho. Como hemos dicho antes, la calidad del tornillo va en relación al límite elástico del propio tornillo. Si yo aprieto mucho el tornillo, si lo aprieto más de lo que debo, si por ejemplo, un tornillo de 16 de calidad 10.9 que me está diciendo 110 kilonewton, lo llevo a un apriete de uno de métrica 36, lo que voy a hacer es sobrepasar la zona elástica de ese tornillo, tirar mucho del tornillo, ¿vale? Y entrar en una zona plástica de no recuperación o incluso romperlo y deformarlo. Y si lo dejo poco apretado, pues evidentemente está poco apretado con el consecuente peligro de que se pueda soltar, de que se pueda salir lo que es la rosca, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que andar siempre en la línea del apriete que nos marque nuestra métrica y nuestra calidad de tornillo. Para eso tenemos que hacer controles con una llave dinamométrica calibrada y el apriete en obra, no solamente el control por parte del laboratorio o del control de calidad que se haga, sino que el apriete en obra, la constructora o el taller constructor debe hacerlo con una máquina adecuada, una máquina neumática, una máquina dinamométrica, una máquina que me indique que el apriete del tornillo es correcto. Aquí yo lo he explicado un poco antes de llegar, pero bueno, es un poco lo que he contado, ¿vale? El método de la llave dinamométrica, que te va a hablar del par torsor. Aquí te habla, dice, mira, para asegurar que sostiene el esfuerzo, se procederá a partir de la condición de contacto ajustado con un apriete progresivo, con un mínimo de 2 fases. Te dice que se va a hacer una primera aplicación del 75%, ¿vale? Y luego una aprieta hasta completar de un 110%. Tenemos que tener en cuenta que las estructuras, cuando aprieto la parte derecha y luego aprieto la parte izquierda de la estructura, se me reajusta y puede ser que pierda apriete por el otro lado. Entonces, tengo que jugar siempre en una primera aplicación, como bien dice ahí, del 75% y luego un reapriete del 110 para que la estructura quede completamente apretada. Muchas veces ha ocurrido en obras que han montado una estructura, digamos, si nos imaginamos una nave, hacemos toda la parte izquierda de la estructura, luego me paso a toda la parte derecha y cuando termino la parte derecha, todos los tornillos de la izquierda que se me han reajustado están sueltos, ¿vale? Pues aquí te habla de un primer apriete al 75, monto, y luego de un apriete final al 110. Te lleva un poquito más de lo que es el valor de
el valor total final. Te habla de método de llave o de método de arandela. Hay unas arandelas con una forma que nos indican la tensión. Tienen como una especie de corte, que ahora tenemos un dibujo más adelante, que cuando la arandela se va a su forma, te indica que, bueno, que ha llegado al par que exigido. También se pueden utilizar métodos combinados, es decir, llave dinamométrica y arandela con indicador de tensión. Esto sería lo que hemos hablado ahora, los medios de unión tipo mecánicos o medios de unión por tornillería. Ahora vamos a hablar de los medios de unión mediante soldadura. Este, digamos que es el par de apriete, hay que controlarlo mucho, pero la soldadura, al ser un método más manual, una ejecución donde depende más la mano de obra, donde depende pues, los condicionantes ambientales, pues es un método que hay que controlar bastante más. Para ello, el taller tiene que tener un plan de soldadura. Este plan de soldadura se ejecuta, además el código nos lleva a la norma, según la norma UNE en ISO 3834. Esta norma me habla que, bueno, que los talleres tienen que tener una serie de pautas, es una norma previa a la 1090 que hemos hablado antes, una serie de pautas donde me dice ¿qué debo disponer? ¿Qué debo disponer? ¿A qué me refiero? Pues mira, aquí pone un ejemplo. A modo de ejemplo, para las clases de ejecución 3 y 4, te dice pues bueno, que tienes que tener bien el detalle de lo que es la unión, bien controlado el tamaño y tipo de unión, la referencia de las especificaciones del procedimiento de soldeo, la secuencia de soldeo, detalles de la unión. Bueno, no lo voy a leer todo, viene aquí, pero tener muy detallado todos los requisitos para ejecutar esa soldadura. Esos requisitos, ¿cómo se plasman? Yo preparé unas pocas de diapositivas con lo que es un procedimiento, lo que es una especificación, lo que es la homologación, pero al final quedaba un poco tedioso y bueno, lo he resumido todo a este gráfico, que creo que explicándolo puede quedar más claro. Este gráfico lo que te dice es qué documentos tengo que tener para hacer una soldadura. Esa cosa que pedimos cuando vamos a obra, que es un procedimiento de soldeo, una homologación de soldador, que nos mandan un montón de documentación y luego, pues oye, no entendemos muy bien esto qué es, esto sí es procedimiento, esto es soldadura. Pues es tan sencillo como si se requiere un procedimiento, que este es el caso, que lo estamos pidiendo en obra. Si es que no, pues no hay más acciones, no pido más. Si es que sí, pues tengo que ver si se dispone de ese procedimiento. Si no dispongo de ese procedimiento, tengo que hacer un procedimiento preliminar. Por eso es un PWPS. P de preliminar, ¿vale? Y es un procedimiento preliminar a la soldadura. ¿Qué lleva este procedimiento? Este procedimiento lleva todos los pasos que tiene que hacer el soldador. Es decir, el soldador cogería ese procedimiento y vería detalle de la unión que vaya a hacer. Pues voy a tener 2 chapas de espesor de 10 con una preparación en V y voy a tener que soldarlo con 3 capas, perfectamente definido, con un dibujito. Luego, cada capa con el amperaje y el voltaje con el que lo voy a soldar. Después, el tipo de postura o rango en el que estoy homologado, la calidad del material que voy a soldar. Ya hemos hablado de las calidades anteriormente. Vamos a poner un 275, nos vamos al más típico. El tipo de respaldo, si es que lo tiene. Bueno, todos los detalles que un soldador pueda ejecutar esa soldadura. Ese procedimiento está estupendo, pero es un procedimiento preliminar. Por eso lleva una P, porque es preliminar. No está homologado. Para homologar ese procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Una homologación de procedimiento de soldeo. Tendría que hacer una VPS sin la P, ¿vale? Entonces tendría este de aquí. ¿Qué hago yo? Hago unas probetas normalizadas con todos los datos que me dice mi PWPS y le hago una serie de ensayos en laboratorio. Lo machaco, lo tracciono, lo doblo, le hago líquido, le hago ultrasonido, vaya, le hago todo lo que me marca la norma, macrografía, una serie de ensayos que me dicen que ese acero acoge correctamente esos parámetros de soldeo que tenemos en ese PWPS. Cuando yo veo que ese PWPS funciona correctamente y le echo todo mi ensayo, emito un procedimiento de soldeo. Ese procedimiento de soldeo es para un material de aporte en concreto. Es decir,
Por ejemplo, hilo tubular. Si yo he hecho un procedimiento de soldeo para hilo tubular en vertical ascendente, ese procedimiento de soldeo no me vale para electrodo. Tiene que ser específico para ese procedimiento. Y la norma tiene un rango de actuación. Te permite ciertas variantes en postura, en tipo de hilo, pero tenemos que tener muy en cuenta siempre que el procedimiento tiene que estar acogido a la forma de soldar. Hay veces que te entregan un procedimiento de hilo y cuando llegan a obra sueldan con electrodo. Pues ahí tenemos que tener mucho cuidado y el nuevo código te detalla bastante bien y te redirige a la 1090, que tenemos que tener muy controlado el tema de los procedimientos. A partir del procedimiento que no caduca, a no ser que cambie la versión de la norma, homologo tantos soldadores como sea necesario. La norma del soldador, que es la 9606, haremos una pruebetita. Ya no le voy a hacer tantas pruebas como al procedimiento, porque ya le he hecho una prueba fuerte al procedimiento, pero sí que voy a hacer algunos ensayos. Ensayos de ultrasonido, algún ensayo macrográfico, y voy a ver si el soldador ha realizado correctamente la probeta acorde al procedimiento que ya tenemos homologado. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué quería que vierais aquí? Pues oye, que vamos a tener, cuando vayamos a hacer un trabajo de soldeo, una VPS, que es un documento preliminar, un VPS, que es un VPQR, que es un procedimiento final, y una homologación de soldeo final, que es la que va a ser la del operador. Tenemos que ver un poco esos tres documentos como los documentos que tenemos que solicitar y que el taller tiene que cumplir. Para todo esto, el taller debe disponer de un coordinador de soldeo. También lo detalla bien, según la 3834 y bajo las recomendaciones de la UNE en ISO 14731, tiene que ser una persona, sobre todo siempre en los niveles de ejecución 4, 3 y 2, una persona con experiencia demostrable, una persona que tenga cierta titulación, que esté en taller o que sea externo, que todo este plan de soldeo que ya hemos hablado lo haya establecido. No vale que cualquiera establezca el plan de soldeo, tiene que ser alguien con experiencia demostrable o que disponga una titulación acorde a lo que es la soldadura. La norma te detalla, ¿vale? Cuáles son estas titulaciones. Dentro de todas las especificaciones de taller, te habla que el taller debe disponer de una zona de almacenamiento de consumibles, ¿vale? Que sería el material de aportación, los electrodos, el hilo. Por ejemplo, un electrodo básico, si lo almacenamos en una zona con mucha humedad, podemos tener problemas porque el electrodo absorbe humedad y el hidrógeno luego nos puede dar mucho problema a la hora de soldar. Entonces, tiene que tener una zona, pues bueno, más o menos estanca, una zona cerrada, que los electrodos estén con su paquete. Se habla también de protección contra la intemperie. No puedo soldar con mucha aire, no puedo soldar con lluvia. Pues oye, tengo que tener de alguna forma protección en taller y luego a la hora de ejecutar en obra, pues protección para el soldador en todos los sentidos, por su seguridad y por la correcta ejecución de lo que es la soldadura. Te habla del montaje para el soldeo. El montaje para el soldeo se suele hacer por punteo, se colocan las piezas y se dan unos puntos de soldeo que tienen que estar también con un procedimiento. Esos puntos de soldeo, si se van a quedar dentro de la soldadura, forman parte de nuestra unión y puede ser el inicio de un problema. No vale que se suelde de cualquier forma. Tiene que tener una correcta ejecución del punteo. Un precalentamiento que tiene que realizarse al acero. Los precalentamientos, ¿para qué son? El precalentamiento es una forma de que el acero absorba mejor ese input térmico, esa fuerza con la que va a atacar la soldadura al acero cuando entre lo que es el arco eléctrico y que de alguna manera no fragilice tanto, que el golpe, se llama así, input térmico, que el golpe de calor no sea tan fuerte, que nos permita que, oye, de alguna manera el material absorba mejor ese golpe de calor. También para ciertos aceros o si el carbono de equivalente es alto en el tipo de acero que vamos a utilizar, pues también tiene que tener un procedimiento y que esté bien controlado. Dentro de las uniones, como he comentado antes, tendremos unos procedimientos, tendremos unas especificaciones que tienen que estar bien procedimentados y bien explicados. Dentro de las uniones que nos vamos a encontrar más típicas pues van a ser uniones a tope, uniones en ángulo, ¿vale? A tope, bueno, con esta tipología, en ángulo por dos caras, a solape. Bueno, estos son algunos ejemplos. Ejemplos vamos a tener un montón
y ejemplos de bisel que pongo aquí. Vamos a tener un montón, pero bueno, yo pongo algunos, ¿vale? El bisel en este caso pues puede ser en J, puede ser en V por un solo lado, en X, en U. Bueno, lo mismo. Esto tiene que estar muy bien, muy claro, porque si el bisel no se hace correctamente, casi con el 99% la soldadura no estará bien ejecutada. Por lo tanto, todo el procedimiento, todo esto que estoy explicando, para el soldador, si está bien procedimentado, está bien todo realizado, le va a facilitar mucho el trabajo, bueno, aparte que es obligatorio, pero vamos a tener un porcentaje de éxito mucho mayor. Os pongo aquí un ejemplo de pernos conectores que se suelen utilizar para estructuras mixtas, porque bueno, pues por poner un ejemplo, que esto se suele soldar con una pistola que descarga un arco eléctrico, funde un puntito de soldadura que tiene en la parte inferior y con un anillo cerámico conforma un molde y al final, pues bueno, tenemos una soldadura con 360 grados alrededor del perno. Dentro de los tipos de unión que ya hemos comentado, pues bueno, aquí os pongo los puntos porque los tengáis hoy y podáis consultar dónde son cada uno, pero es lo que hemos hablado, el montaje para el soldeo, el precalentamiento, las uniones temporales, las soldaduras de punteo, las soldaduras en ángulo, a tope, conectadores, post soldadura, enderezado, limpieza y saneado. ¿Vale? Estos serían los puntos donde podéis de alguna forma ver si tenéis alguna duda y bueno, ir más rápidamente, no tener que hacer una búsqueda tan amplia. Una vez que ya hemos realizado toda la ejecución de la estructura, empezamos con los controles. La norma 1090, la 1090 nos redirige a la 5817, que es una norma de inspección, donde nos dice que el 100% de la estructura se debe de inspeccionar en taller. Ahora después insistiré un poco más en lo del 100%, y dependiendo de la clase de ejecución, ¿vale? Que ya sabemos lo que es la clase de ejecución, que ya lo hemos visto, vamos a aceptar un nivel de calidad D, un nivel de calidad B o un nivel de calidad B y los requisitos complementarios según esta norma. Esto lo tiene que hacer un inspector certificado según la norma UNE en ISO 9712 y se tiene que inspeccionar según la 5817. Esta norma, pues bueno, nos va a llevar a toda la defectología que podemos detectar una vez realizado la soldadura y nos va a decir el límite permitido para el tipo de soldadura. Y además, pues bueno, también te habla de requisitos adicionales, pues bueno, como otro tipo de defectos de sopladura, sopladura alargada, inclusiones sólidas, por ejemplo, inclusiones sólidas, pues te dice que está prohibido, no se puede. Sopladuras angulares, pues suma máximo de poro un 2% de lo que es la soldadura. Y ahí te va diciendo, pues bueno, lo que permite. El código estructural te habla de los tratamientos de protección, que ya lo hemos visto antes un poco. Dentro de los tratamientos de protección están las generalidades, que lo hemos visto a nivel de la clase de exposición en la que va a estar, a nivel del tipo de pintura, que ya dijimos los tipos que íbamos a tener, los espesores que íbamos a tener y también las capas que íbamos a tener. Muy importante que te insiste mucho, se acoge a la norma UNE en ISO 8504 para la preparación del soporte. Aquí meto una foto de lo que es una preparación mediante granalla metálica. Este hombre está granallando este tubo, esto es una limpieza total, esta es la parte de cómo estaría el tubo cuando el acopio, y hace una limpieza dejando el acero en un grado tal cual pida el proyecto. Aquí arriba veis, por ejemplo, lo que es un SA1, SA2, SA2 medio, que es el que se suele pedir por norma general, y SA3. La norma tiene unos patrones y esos patrones se comparan en obra o en taller con el acabado de lo que es la limpieza. Pues tiene que cumplir el nivel de calidad en limpieza superficial, en preparación de superficie, que te diga la norma 8504. La preparación superficial es tanto más importante que la pintura, porque con un mal soporte, por muy bien que pintemos, el problema lo vamos a tener asegurado. Dentro de las protecciones, ya hablamos antes del pintado, hemos hablado ahora de la preparación de la superficie y hemos hablado del tipo de espesor de capa. ¿Vale? O sea, esto ya hemos hablado de ello, ¿vale? Hemos comentado que dependiendo de
del ambiente, pues tendremos una exigencia, los espesores, las capas, bueno, no lo vamos a repetir. Otro tipo de protección, el galvanizado en caliente, muy utilizado, ¿vale? Aquí meto una foto de un proceso de galvanizado donde se mete en una cuba a 450 grados y donde se le da un espesor dependiendo del espesor de la chapa. ¿Por qué dependiendo del espesor de la chapa? Si es una chapa muy esbelta, no le puedo dar mucha capa de protección de galvanizado en caliente porque se me va a deformar. Lo voy a tener metido en zinc fundido a 450 grados y si es muy finito, se me deforma. Entonces, la norma 1461 te deriva a la norma de espesores y te dice, dependiendo del espesor que tenga el elemento, qué espesor de galvanizado tengo que aplicarle a mi elemento constructivo. Esta norma 14.061 te hace mucha referencia a lo que son espesores de galvanizado, te menciona ensayo de adherencia, pero siempre te lo menciona a raíz de que haya un litigio, porque la adherencia en sí, por corte por enrejado o por tracción, no se le puede realizar, pero si tenemos un problema, sí que te habla de un ensayo de doblado y ver que el zinc esté totalmente pegado al material y no despegue una vez que lo doblo a 180 grados, y además de un ensayo macrográfico en el caso de que haya problemas. Pero eso siempre que haya litigio. Como norma general, te habla de espesores y te habla de inspección visual, de que no haya manchas aparentes, bueno, te habla del aspecto superficial del galvanizado. Gestión del proyecto. Pasamos al capítulo 22, ¿vale? Ya hemos acabado un poco con lo que estábamos. Una vez que empiezo con la gestión de mi proyecto, tengo que definir ciertas cosas, entre otras las que ya hemos hablado, ya hemos dicho el nivel de ejecución que queríamos en nuestra obra, pero también el control, si es un control a nivel normal o si es a nivel intenso. Ahora después vamos a ver unas tablas que nos va a diferenciar uno u otro. Eso tiene que venir definido en proyecto, ¿vale? Os leo aquí lo que pone. Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, independientemente del nivel de supervisión adoptado, normal o supervisión ampliada, acorde con el apartado B4, elegirá uno de los siguientes niveles de control. Es decir, elegirá uno de estos dos niveles. Dentro de esos dos niveles, ¿vale? Vamos a tener unas tablas. Esta tabla es, recordamos, es de gestión del proyecto. Esta tabla nos dice que de todos nuestros elementos, te habla de elementos de contención, de anclajes del terreno, de pilares, jácenas, vigas, losas, celosías, bueno, un montón de elementos, te va a decir un nivel de control con una exigencia normal o intenso y con un mínimo a hacer, ¿vale? Esta tabla la vamos a ver ahora después con otro porcentaje de control, pero bueno, ya el proyecto nos está diciendo que de los elementos que tenemos, dependiendo del nivel de control, si es normal o intenso, tengo que hacer a un mínimo de tramos un control del 15 o el 30%, ¿vale? El 15 o el 30% puede ser total de todas las entidades que actúen o puede ser parcial, solamente de la dirección. Eso lo vamos a decidir un poco más adelante con otra tabla. La gestión de la calidad de la estructura es una gestión más documental, ¿vale? Meto aquí el sello del marcado C. La gestión de calidad. Esto nos hemos ido ya al capítulo 23, ¿vale? Que no lo he comentado. Y esta gestión documental, pues bueno, nos vamos a ir a los marcados C de la estructura, que ya lo hemos explicado, que lo rige la 1090 y que bueno, yo os pongo aquí el extracto para que lo tengáis. ¿Qué vamos a controlar aquí? Pues, oye, todo lo que se va a hacer a nivel documental. Y además, una serie de tomas de muestras, ¿vale? Previas a la ejecución de la estructura, ¿vale? Que la dirección facultativa, de alguna manera, a través de una entidad de control o un laboratorio, efectuará. Esa toma tendrá que estar totalmente trazada y se le hará unos ensayos tecnológicos, que es lo que hemos hablado al principio, para ver que el acopio cumple con la documentación, con la calidad que documentalmente nos está argumentando el fabricante, el suministrador o quien nos esté dando la documentación de ese material. Con este contraensayo, pues pasamos a certificados de más calidad. No sé si habéis escuchado alguna vez los certificados 2.1, 2.2, 3.1. Pues contra más ensayos vaya haciendo por diferentes entidades, mayor calidad de certificado tengo.
En la gestión de calidad, como ya estamos diciendo, estamos hablando a nivel documental, entran los tornillos, tuercas, arandelas y bulones y el material de aporte. Oye, los tornillos tienen que tener su documentación. El electrodo, el hilo de soldeo tiene que tener su documentación. Todo tiene que tener su documentación. La pintura, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo previo de adquisición de datos y que todo tenga su marcado C. Lo que no lo tenga no, pues bueno, evidentemente no, pero la mayoría de las cosas que conforman una estructura metálica tienen marcado C y, oye, que cumplan la normativa y luego, pues, contraensayos tipo como el que he explicado del acero. En los sistemas de protección, pues lo que hemos comentado, la documentación y aquí repite un poco el ensayo que hemos comentado anteriormente, que hablábamos de la cámara de niebla salina, el ensayo, o sea, el contraensayo, el fabricante te va a decir que cumple, pero tú te tendrás que llevar una muestra en una probeta de 150 por 70, bueno, tú o un laboratorio acreditado, ensayarlo y decir que efectivamente aquello que declara el fabricante y que soporta, pues sí, pues lo cumple. Dentro de la gestión de calidad está la programación del control de la estructura. Estamos hablando de que, bueno, de que hay que ver un montón de cosas, pero hay que programarlo. Dentro de la programación nos habla de unos lotes de ejecución. Estos lotes, si los asumimos un poco al hormigón, pues nos está hablando por tamaño y superficie de, por ejemplo, en caso de edificios, chimeneas, torres y depósitos, pues en pilares y elementos verticales cada 500 metros cuadrados, en vigas y arrastramiento de elementos superficiales y forjados cada 250, en puentes, pues en alzado de pila cada pila, en alzado de estribo cada estribo y en tablero un tramo o dovela sin rebasar menor, o sea, una altura de 30 metros. Ya tenemos una forma de lotificar nuestra estructura, no solamente por peso, aquí también hablaríamos por tamaño y por plantas. Las estructuras metálicas son muy variables. Pues una estructura metálica puede tener mucho peso conformada por muy pocos elementos o puede tener muy poquito peso conformada por muchos elementos. Entonces, esto es una forma de lotificar nuestra estructura. Las unidades de inspección, pues las unidades de inspección, es decir, todo aquello que vamos a controlar, todo aquello que un PPI va a hablar, pues van a ser de la elaboración de los planos de taller, vamos a controlar los procedimientos de fabricación, la gestión de los acopios de materiales, manipulación de los productos de acero, cualificación de soldadores. Bueno, no lo voy a leer todo porque esto es un poco lo que ya hemos visto, ¿vale? Montaje en blanco, recepción, pero tiene que estar de alguna manera en un programa de puntos de inspección y con unos porcentajes. De hecho, si os fijáis, lo que son el control de soldadura es solamente un punto. El PPI tiene que comprender todo lo que estamos contando desde el principio de esta reunión, desde la elaboración de los talleres hasta la aplicación de los tratamientos superficiales. La unidad de inspección, lo que he estado contando. Elaboración de planos de taller, pues los planos correspondientes a cada elemento estructural. Aquí explica lo que es cada punto que debe aparecer en el PPI, perdón. Gestión de acopio, pues el acopio correspondiente a cada material, la forma de suministro, fabricante, partida suministrada. Aquí vamos a tener mi PPI, ¿qué tiene que llevar? Pues tiene que llevar esto, tiene que llevar esto, tiene que llevar esto. Y ahora más adelante pondremos el porcentaje de control de cada cosa. Pero todos estos puntos debe de presentarlo el PPI. ¿Vale? Aquí define un poquito lo que es un programa de punto de inspección. Y bueno, pues que reflejará el conjunto de controles, inspecciones y ensayos a realizar en la fabricación y ejecución de las estructuras de acero. Control de la fabricación en taller y en montaje en obra. Estamos en el mismo punto, ¿vale? Los productos que vamos a hacer en taller, pues tienen que tener un control según marcado C. Ya lo hemos dicho antes, la norma 1090 en la que nos va a decir todo lo que tenemos que controlar, toda la documentación que tenemos que tener, ¿vale? El código es repetitivo, como veis ya he repetido varias veces lo mismo, pero en diferentes fases. Uno es, primero, que lo tiene que cumplir, otro que hay que registrarlo documentalmente, otro es que, bueno, en este caso, pues hay que hacerlo y comprobar lo que se está haciendo en taller y montaje en obra, y bueno, de alguna manera, pues te lo va reflejando en diferentes puntos. Después te habla de las comprobaciones previas al inicio del suministro. Te dice que, bueno, que tiene que tener una comprobación documental previa y una comprobación de las instalaciones. Aquí vemos algo que todavía no hemos visto. Inspección de planta.
previo a la realización de un trabajo, hay que hacer una inspección de planta. Oye, sabemos que los materiales tienen que estar marcados, que tienen que tener zonas protegidas para soldar, que los acopios tienen que estar correctos, que, bueno, una serie de historias que ya las hemos contado y que deben de cumplirlas. Pues tiene que haber una inspección de planta. Para esto tiene que haber un documento que nos sirva a modo de patrón, ir a la planta constructiva y ver que cumplen todos esos requisitos. Dentro de lo que son los controles de fabricación de taller, hemos hablado de los controles documentales durante el suministro y hemos hablado de todo lo demás, de los controles de procedimientos de corte térmico, de las operaciones de conformado, dimensional, la cualificación del personal, montaje en blanco, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero hablar un poquito más detalladamente de la comprobación de la ejecución de la soldadura, que al final, aunque tenemos todos estos puntos, el punto crítico, el cuello de botella, la mano humana, está en este punto, en la comprobación de la ejecución de la soldadura, donde podemos tener problemas. Si todo está marcado, todo está correcto, el resto de procedimientos deben ser, entre comillas, de fácil aplicación, ¿vale? Dentro de lo que es el control de la soldadura, el código técnico, el código estructural, perdón, sí que te detalla que tiene que estar realizado por un inspector de soldadura de nivel 2, conforme a la norma UNE 14618 o por otra persona certificada como nivel 2 para la inspección visual acorde con la norma UNE en ISO 9712. ¿Vale? Ya por fin exige que el inspector que va a realizar la inspección en taller o en obra esté certificado por una de estas dos normas. Esto es algo muy lógico. ¿Qué ocurría antes? Que, oye, estábamos exigiéndole al taller todas las bendiciones del mundo, estábamos exigiéndole a los fabricantes que tuvieran todas las declaraciones, marcado C, etcétera, etcétera. Estábamos exigiéndole a la constructora que cumpliera con todos los procedimientos, pero la persona que iba a ensayar la soldadura y que iba a dar por bueno esa unión, no se le exigía nada. Ahora ya sí, te exige. Además, te pone los extractos de la norma en la zona de norma y te habla concretamente de estas dos figuras. El inspector tiene que estar certificado y, bueno, pues tener su certificación en vigor y especializado en el método que vaya a realizar. Un certificado de líquidos, por ejemplo, no vale para un certificado de ultrasonido. O un certificado de ultrasonido no vale para radiografía. Tiene que estar certificado mínimo nivel 2 en el proceso que vaya a realizar. Dentro del control que se vaya a hacer en la ejecución de lo que es la ejecución y realización de la soldadura, te dice que tiene que tener una inspección visual conforme a esta norma, esta es la norma de inspección visual, del 100% de los cordones, ¿vale? Esto lo tiene que hacer un inspector certificado o un soldador certificado o que esté de alguna manera de la mano de un inspector y que la dirección de obra haya aceptado eso. Con esto que tenemos, que visualmente tiene que tener un control muy potente de la estructura, bueno, muy potente, 100%, tanto previo a la soldadura, es decir, de lo que es el montaje, el bisel, lo que son el punteo, todo eso, como una vez que esté realizado ya la soldadura. Una vez que esté realizado este 100%, la soldadura se va a ensayar aparte con una serie de ensayos no destructivos. Hemos comentado que, bueno, que se va a ensayar el 100% de los cordones con inspección visual, con la aceptación de la norma 5817 y además que, bueno, que para las 5 primeras pruebas de soldadura realizadas con un nuevo procedimiento cualificado se tendrán que ensayar siempre, independientemente de que tengamos un nivel de ejecución o no. Siempre que empiece con un procedimiento nuevo, las 5 primeras se tiene que hacer con ensayos visuales y con ensayos no destructivos, puedan ser líquidos, ultrasonido, radiografía, bueno, el que competa dependiendo del tipo de unión. Para la comprobación de pernos conectores, pues bueno, nos habla de un control mínimo de un 3% en ensayos destructivos, un 100% de inspección visual y dentro de los destructivos hablamos de ensayos de doblado. Este ensayo de doblado se golpea con una maza y lo que buscamos es que no haya una disgregación, una rotura de lo que es la soldadura. Los ensayos que nos menciona, por fin se actualizan toda la normativa
de ensayo, ¿vale? La antigua normativa de estructura metálica tenía normas del año 81, del año 70, del año muy antiguo, pues todo esto son ya normas nuevas que ya te solicitan pues los requerimientos, la exigencia de la nueva normativa, tanto a nivel de ensayo como de inspector. Estamos en lo mismo, los ensayos tienen que realizarse por un inspector certificado por la 9712 y tienen que cumplir los requisitos de las normas que subrayan en amarillo. Aquí he puesto algún ejemplo, pues bueno, de ensayo de líquidos con la aparición de una fisura, y hay algún ensayo como por ejemplo este de ultrasonidos por Fast Array, que es un ensayo de ultrasonido que de alguna manera hace las funciones de la radiografía porque deja un registro de la inspección. Los líquidos y las partículas dejan un certificado, la radiografía deja una placa, los ultrasonidos no dejaban nada, pero ahora con este tipo de equipos que se denominan Fast Array, sí que se queda un registro de la inspección. Entonces, están compitiendo bastante los ultrasonidos con la radiografía, pues bueno, porque ya por fin dejan registro y porque, bueno, no tienen el peligro de la radioactividad, son mucho más rápidos, no hay que revelar. Bueno, están en competencia directa estos dos métodos. Además de lo que es la comprobación de la soldadura, te dice cómo reparar la soldadura. Es decir, si tengo fisuras, poros, mordeduras con cavidades, etcétera, etcétera, te dice cómo hacerlo, ¿vale? Yo he puesto aquí algún ejemplo, pues esto es arco aire, una varita de grafito que se le aplica un arco eléctrico y nos abre lo que es la soldadura, o bueno, o por amolado, mediante piedra o radial, voy arreglando soldadura. Entonces, dependiendo del tipo de defecto, pues habrá que reparar de una forma o de otra. Para el control de las uniones atornilladas, ya me adelanté un poco antes y ya os lo conté. Tenemos lo que es la llave dinamométrica y las arandelas calibradas. Vamos a comprobar con nuestra llave dinamométrica que el par torsol es el adecuado y vamos a ver que nuestra anilla en esta zona, pues bueno, se vuelve lineal y hemos llegado al par correcto. Como dijimos, tanto malo es un par deficiente como un par excesivo. Tenemos que llegar al 110% o al 100% del par requerido. Dentro de la evaluación de estructura existente de acero, aquí ya nos salimos, aquí empezamos otro capítulo, que bueno, este va a ser rápido, nos vamos al capítulo 25 y estos son estructuras existentes. ¿Cuál es el objeto? Pues bueno, ver qué tenemos. Vemos los principios básicos del análisis, o sea, qué queremos, si queremos redimensionar, si queremos hacer una sobrecarga, qué queremos hacer con esa estructura, ver las propiedades de los materiales y geometría, pues es decir, tendré que tomar una muestra, ver qué tipo de acero tiene, dimensionar todos los perfiles que componen, dibujar esa estructura, meterla en cálculo y hacer un análisis estructural. ¿Qué quiero hacer? Como no tengo datos, se supone, porque es una estructura existente, si los tengo perfectos, si no, iré ahora y haré una serie de actuaciones donde vea cómo está esa estructura, de qué acero disponemos, qué geometría disponemos, si tengo pérdida de sección, si la pintura está correcta y haré un análisis estructural. Pues el código te lo explica. Entonces veré si está correcta o no está correcta, dimensionaré, comprobaremos si podemos sobrecargar esa estructura. Pues bueno, en el artículo 104 nos habla de todo este tema, ¿vale? En el artículo 25 te habla de la estructura durante su vida de servicio y aquí, pues bueno, vemos los criterios generales. Vemos, pues bueno, el contexto general de la estructura, nos va a poner en contexto el tipo de estructura que es, la clasificación de los deterioros y daños, pues bueno, habrá un inventario de anomalías, ¿vale? Un mapa de daños que presenta, pues, por ejemplo, una estructura muy antigua que tenga toda la pintura levantada y que además tenga pérdida de sección, incluso alguna rotura, y a partir de ahí un catálogo de soluciones y de soluciones de reparación. Pues bueno, para soldar nuevas chapas, nuevos perfiles, pues tendré que ver si el acero es soldable. Ya hemos contado que tendremos que ver si el carbono equivalente, pues bueno, es el adecuado o no. Y una vez que repare toda mi estructura, un plan de inspección y mantenimiento. Entonces está muy bien estos dos capítulos porque no solo menciona estructuras nuevas, sino estructuras existentes y además lo que es la estructura durante su vida de servicio. ¿Vale? Después te habla de los criterios generales para el refuerzo. Bueno, pues si vamos a hacer una sobrecarga de la estructura, como hemos dicho,
o vamos a hacer un nuevo uso de esa estructura, pues te va a hablar del contexto general, de la clasificación de los refuerzos. Bueno, te va a comentar cómo actuar para reutilizar esa estructura y darle nuevas funciones. Concretamente, el capítulo 27 y 28 te habla de estructuras mixtas de hormigón y acero, ¿vale? Y aquí digamos que terminamos un poco lo que sería la parte de materiales, marcado C, etcétera, etcétera. Las estructuras mixtas es repetir un poco todo lo que ya hemos hablado. De hecho, en cada artículo te hace referencia al artículo ya explicado, o bien en el hormigón, en la charla que dio Manuel Sala pasado martes, o bien en el acero, en la charla que estamos hoy dando. Te va a decir, oye, pues si aplica acero, me voy al artículo tal, donde tengo que ver características tecnológicas. Si aplica hormigón, pues me tengo que ir al artículo de lotificación, donde veo cuánto hormigón tengo que tomar. Entonces, no es más que un compendio al final y te va redirigiendo a nuestro propio código. He puesto dos fotos de dos estructuras mixtas a modo de ejemplo, pero bueno, no tenía sentido repetir otra vez lo mismo. ¿Vale? Bueno, hemos terminado con la parte de lo que sería la estructura y ahora queda una parte que ya es pequeña, ¿vale? Que es el anejo 17, que es la frecuencia de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de acero. Eso viene reflejado en el anejo 17, ¿vale? Que es cuánto vamos a comprobar mi estructura. Esto ya es una vez que entran entidades de control, que entra la dirección de obra, porque hasta ahora hemos estado hablando de proyectos, de talleres, de controles internos, pero esto es, ya tengo mi control en obra, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo tengo ya bastante bien definido, ¿vale? Lo vamos a ver en el proceso de ejecución y en el función de tipo de soldadura. La dirección de obra podrá llevar a cabo el control de la ejecución de la estructura de acero mediante una de las dos opciones admitidas en el artículo 17. La opción A o la opción B. La opción A, el control de la ejecución lo realizará la propia dirección facultativa, asistida, en su caso, como un agente de control independiente, como puede ser CEMOSA. Digo CEMOSA porque, bueno, es nuestro caso. Y opción B, el control de ejecución de lote y unidad de inspección lo realizará el constructor y la dirección facultativa, asistida o no por un agente de control independiente, y realizará un control de contraste del control del constructor, ¿vale? El constructor siempre tiene que controlar, aquí la dirección facultativa entra con mucha fuerza y aquí el constructor tiene más fuerza aún en lo que es el control que realiza y la dirección facultativa puede entrar asistida o no, ¿vale? Hacer algún contraste, pero ya no tan potente como el de la opción A, ¿vale? ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me detalla aquí? Que en el caso de control de ejecución que se organice según la opción B, que es lo que hemos visto antes, para cada proceso o actividad de ejecución incluido en un lote, el control de constructor definido en las tablas siguientes, que lo vamos a ver ahora, desarrollará un control de la ejecución con una frecuencia mínima de comprobación obtenida en función del número de unidades de inspección, del nivel de control de ejecución, normal o intenso. Recordad que esto ya lo vimos. El proyecto tenía que definir si el control que íbamos a hacer era normal o intenso. Y la clase de ejecución, de acuerdo con lo indicado en las tablas A17. Esto también lo vimos. De hecho, hicimos un pequeño diseño de una estructura del metro, qué clase de ejecución debía de llevar. Por su parte, la dirección facultativa podrá desarrollar adicionalmente un control de contraste. O sea, que la dirección entraría como contraste. La constructora tiene que controlar y la dirección entra como contraste. En el caso de que el control de ejecución se organice mediante la opción A, en este caso la constructora tiene que tener su control, pero aquí entra con más fuerza la dirección, o sea, yo soy el control principal, el control lo realizará la dirección facultativa. Con esto, ¿qué pasa? Que la dirección no necesita contraensayarse, ¿vale? Tendríamos los ensayos de la constructora y como principales lo de la dirección facultativa. La frecuencia de comprobación en función del proceso de ejecución va a ser esta tabla. Esta tabla son dos tablas, esta y la que he pasado ahora. En gestión de acopio, en revisión de planos de taller, no sé si recordáis que antes he dicho, recordad esta tabla que va a ser la que luego vamos a ver el porcentaje. Esta tabla ya la vimos antes, que dijimos, vamos a hacer un PPI con elaboración de taller, con definición, con gestión de acopio, con cualificación de soldadores, con todos estos puntos. Pues todos estos puntos, dependiendo si es un control normal o si es un control intenso, el constructor o la dirección facultativa tendrá que tener este nivel de exigencia. Para la gestión de acopio, pues este será el nivel de exigencia. Revisión de planos de taller, pues este será el nivel de exigencia. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Casar
ya el número mínimo de unidades a inspeccionar con las unidades de inspección que vimos atrás, ¿vale? Fijaros que se controlan un montón de cosas y la ejecución de soldadura es solamente esta tablita de aquí, ¿vale? Solamente digo, aunque ahora vamos a ver que es la que más peso tiene, pero todo lo demás hay que controlarlo. Ajustes de acabado, controles visuales, cualificaciones de soldadores. La ejecución de soldadura, ¿qué voy a hacer? Pues una vez que empiece la soldadura, me va a dar una tabla de ensayos. La tabla de ensayo a 17.2.2 te va a decir por el tipo y número de ensayo qué controlar. Es decir, voy a tener soldaduras en obra, soldaduras que ya la 1090 me controlaba y soldaduras en taller pertenecientes a las instalaciones de obra sin marcado C. ¿Qué quiere decir? En taller tengo marcado C, pero puede ser que el taller se vaya a obra y cuando esté en obra suelde, pero claro, la obra no tiene marcado C. Entonces, lo que se haga en obra, pero en obra no quiere decir colocado en obra, sino en el acopio, va a llevar este control de aquí. Y lo que se haga en obra como control final, o sea, lo que se coloca ya en su lugar definitivo, va a llevar este control de aquí. Aquí sí que te define bien para cordones a tope en plata banda, cordones en ángulo, bueno, para el tipo de unión, el control que tiene que llevar y el porcentaje. O sea, te va a decir, por aquí tienes que hacer radiografía al 100%, aquí tienes que hacer ultrasonido el 40%, partículas magnéticas al 20%. Para el tipo de unión, ¿qué porcentaje? Y para dónde voy a hacer el porcentaje también. La tabla anterior hemos visto lo que son frecuencias de ensayo para uniones concretas y estos son frecuencias de ensayo no destructivo para comprobaciones adicionales de soldadura conforme al apartado 103.2.2.6. Estos son porcentajes totales, no te está hablando que un cordón traccionado tiene que llevar tanto de ultrasonido y tanto de líquido, no, no, no. Este es el total de los cordones sometidos a tensión de tracción, si es un nivel de ejecución 4 y 3, pues tiene que llevar, dependiendo del coeficiente, o 100, o 50, o 10. Ya decidiremos con la tabla anterior qué tipo de ensayo vamos a hacer, pero este es el porcentaje total, el grueso, que le tengo que hacer a mi obra, dependiendo, repetimos, del nivel de ejecución que vayamos a utilizar. Esta tabla viene de la EAE y además está unida a la tabla de la norma 1090, donde te viene que dependiendo de los niveles de ejecución, pues llevará un porcentaje de control u otro. Entonces, lo que sí me gustaría que quedara lo más claro posible de estas tablas que hemos visto es que, bueno, volviendo rápidamente atrás, tenemos uno de todos los elementos en porcentaje y de todas las actuaciones, de todo nuestro PPI, tenemos otro de elementos particulares con nuestro ensayo, perdón, y tenemos otra tabla donde nos dice el porcentaje general a controlar dependiendo del tipo de elemento y de las tensiones a las que va a estar sometida, ¿vale? Bueno, esto sería un poco, ¿vale?, la presentación de lo que ha sido la parte de acero estructural, ¿vale? He intentado en esta hora y media resumirlo, el código es muy extenso, sí es verdad que bueno, tiene mucho donde leer, pero bueno, en resumen, muy resumido, creo que bueno, que se ha cogido todo aquello nuevo donde podemos agarrarnos. Quedarnos con el tema de que nos va a facilitar mucho la vida porque ya este código nos reúne todas las normas, nos hace como un resumen, es como una enciclopedia que vamos a tener ahí donde poder consultar y donde de alguna manera ir cogiendo esa concienciación con el metal. Y bueno, pues al final pues ir trabajando, todos trabajamos mucho con la EHE, con el hormigón, pues que esto poco a poco vaya haciendo lo mismo con el acero, ¿vale? Bueno, en principio espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pues mira, tenemos ahora un rato donde cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues la podemos resolver, ¿vale? Os dejo la palabra y bueno, comentadme. Bueno, lo primero, Enrique, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy didáctico. Yo creo que, como tú dices, tienes razón. Estamos más habituados al hormigón, pero todo este mundo del acero, a mí por lo menos en particular, se me hace mucho más desconocido. Entonces, la verdad que creo que tu charla ha estado estupenda y nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Pues si quieres con la primera pregunta, Sí. a los inspectores, Sí.
¿quién lo certifica? Entiendo que una entidad certificadora acreditada por ENAC, ¿no? Claro, en España, bueno, cada país tiene una entidad, ¿vale? En España es la Asociación Española de Ensayos No Destructivos, que es la única empresa que está acreditada para darlo, y te da una titulación a nivel internacional, ¿vale? El inspector puede certificar cualquier soldadura, tanto en España como en cualquier país del extranjero, porque esta asociación pertenece a una asociación mundial, ¿vale? Entonces, esa firma del inspector vale para cualquier estructura que se pueda hacer. Tenemos para la visual dos entidades. Una es la Asociación Española de Ensayos No Destructivos y el CESOL, que es el Centro Español de Soldadura. Esto para la visual. ¿Vale? Y para el resto de ensayos, de ultrasonido, de líquidos penetrantes, de radiografía, es solamente la Asociación Española de Ensayos Destructivos, que te especializa en cada ensayo concreto. En radiografía, en ultrasonido y además en 3 niveles. En nivel 1, 2 y 3. En nivel 1 solamente puede realizar ensayos, no puede calificar. En nivel 2 puede realizar ensayos y calificar, y en nivel 3 puede hacer todo lo que hace en nivel 1 y 2, y además escribe los procedimientos escritos que tienen que ejecutar los niveles inferiores. Vale. A ver, ¿alguien se anima? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues no, te pregunto, es que es un tema muy nuevo, yo sé que... Muy nuevo, claro. Bueno, nuevo, que por fin lo vemos reflejado ya en un documento y bueno, yo sé que es complicado. Exacto, sí. Una pregunta, me ha parecido muy interesante el tema en los ultrasonidos, sí. Que siempre es verdad, decimos, bueno, el ultrasonido, ¿qué te deja? ¿Vale? Tú haces un informe. Lo que tú has comentado ahora, que ya te deja un registro y que casi como una radiografía, eso en realidad es porque es un equipo específico o nuevo relativamente, ¿no? Sí. Y la normativa es la misma, entiendo, que la de... Tienes que tener, está todo ya cualificado para ese equipo. Tienes que tener inspector certificado también, ¿vale? Para hacer ese el equipo ensayo. específico. Sí, es un inspector de ultrasonido, ¿vale? Pero es una normativa específica para el FASA-RAI. ¿Vale? Vale. La calificación de la soldadura al final es la misma, porque no podemos exigirle más, no podemos tener una exigencia mayor por hacerlo por un método u otro, ¿vale? Al final la exigencia es la misma, pero hay una norma que ya rige la utilización de este equipo. Al final, ¿qué nos deja? Nos deja un registro digital de lo que es el ensayo. El ensayo, pues bueno, va a ser como un vídeo donde va a ir pasando lo que es la soldadura conforme vaya avanzando el palpador, que va auscultando. Vamos a ver como una especie de ecografía de un bebé. Vamos a buscar un bebé poro o un bebé fisura o algo interior en la soldadura y lo vamos a registrar en longitud y en imagen, ¿vale? ¿Qué tiene de positivo este método? Pues que este método yo me puedo meter en cualquier instalación, no tengo que desalojar a nadie, no tengo peligro de radioactividad, va un solo inspector, la radiografía tienen que ir siempre 2, y además una radiografía tengo que volver al laboratorio, revelarla, calificarla y emitir un informe. El FASA-RAI emito el problema en el momento, es decir, me lo pueden reparar en la misma visita, espero que se enfríe, lo verifico y lo doy por bueno, ¿vale? Entonces, me está dando la capacitación mediante ultrasonido de dejar un registro, de reparar in situ y de volver a mirarlo, ¿vale? Me está dando todo lo bueno del ultrasonido, que es un método muy bueno, y todo lo bueno de la radiografía, que también es un método muy bueno, pero me lo aúna en un solo método. ¿Vale? Muy bien. La parte de notificación es un poco lío, pero es pequeña, ¿vale? Al final, yo entiendo que ahí es donde puede haber un poco más dudas. Tiene que estar claro, pues, desde el principio el nivel de ejecución de la estructura. Tiene que estar claro, pues, si va a ser un nivel mayor o menor, si entramos como dirección de obra, si entramos como constructora. Pero bueno, la verdad que estos cuadros te lo detallan bastante bien. Y además también te detalla el tema del PPI, que independientemente de controlar soldadura, pues bueno, lo que hemos dicho, hay que controlar muchas más cosas, de acopio, de pintura, de material de aporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues muy bien.
Te lanzo otra. ¿Están ya la mayoría de talleres de estructura metálica con su marca OCE? ¿O os Deben de habéis estarlo. encontrado? Eso, deben de estarlo, Deben es de obvio. estarlo, ¿vale? Porque Pero ya lleva bastante tiempo lo que es la norma y esto emitido. En principio, pues, bueno, costó un poco. Sí es verdad que la mayoría de los talleres lo están haciendo. Talleres, acordémonos que hagan estructuras portantes, ¿vale? sí, claro. Cualquier taller no debe de por qué tenerlo, pero cualquiera que te haga una estructura portante de acero o de aluminio sí que debe tenerlo. Todo esto a un taller pequeño pues le conlleva, pues, bueno, tener un coordinador de soldeo, tener trazabilidad, tener un montón de cosas que, bueno, que entendemos que ha costado, pero sí que es verdad que estamos hablando que esto está desde 2014, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya debería de tenerlo todo el mundo. De hecho, es ley, ¿vale? Está obligado por ley. Sí. Ya el nivel de ejecución, que sí es una cosa que no he comentado en la charla, el nivel de ejecución se establece según una serie de tablas. Si no está establecido el nivel de ejecución en proyecto, por defecto se aplica el nivel de ejecución 2, ¿vale? Es decir, si en ningún lado viene definido, no me voy yo a la tabla y hago el trabajo del proyectista, no. Comprendo que es el nivel de ejecución 2, actuamos bajo nivel de ejecución 2 en porcentajes de control, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Enrique, Sí, dime. ¿qué tal? ¿Qué correspondencia hay a nivel de normativa americana? ¿Existe en un momento determinado algún problema a la hora de algún producto soldado? Desde que tú sabes que hay muchos talleres que aplican normativa americana y que a lo mejor en un momento determinado puede haber diferencias con la aplicación del código estructural, ¿o crees que no va a haber problemas de ese tipo? A ver, la normativa americana, por ejemplo, en tubos de micropilote, que estamos teniendo muchísimos en construcción, no está viniendo todo en americano, ¿vale? No hay una relación directa entre acero americano y acero europeo. Sí la hay en el acero inoxidable, clarísima, además hemos metido un cuadro donde se compara, pero no la hay en la europea. ¿Qué tendríamos que hacer? Acogernos a las características tecnológicas del material, asemejarlo a un material europeo, ¿vale? Entonces, si un material, o sea, si un taller trabaja con un marcado C, ¿vale? Con normativa europea, lo lógico es que trabajemos y que recepcionemos materiales ensayados y con certificado de calidad 2.1, 2.2, 2.3 por normativa europea, ¿vale? No hay una relación directa, no hay una norma. Por ejemplo, si te va a una ASTM o te va a una ISI, bueno, ISI inoxidable sí, pero si te va a una ASTM no hay una tabla directa que te lo correlacione. No debe de haber problema porque ya te digo, los talleres europeos deben de trabajar con acero, no que no provengan de Europa, sino que tengan nomenclatura europea. ¿Vale? Es una forma de alguna manera de darnos orden. Hemos visto que hay acero de alta resistencia estructural, como los 460, que normalmente venían de Estados Unidos, eran estos aceros de tubo de micropiloto y tal, pero ya sí iban entrando en la normativa europea. ¿Vale? Pero tenemos que tener un poco de cuidado y eso tratarlo, intentar que todo pase por el cauce europeo. ¿Vale? Mira, Ay, perdón, Paco, sí. Sí, María José. No, yo es una impresión. ¿Qué opinión tenéis sobre, y ahí os pregunto también a las personas que estáis aquí de la administración, sobre la dificultad de implantación del código estructural a este respecto, fundamentalmente en temas de control, de intensidad, de supervisión? En obras que a veces, hombre, cuando tengamos una gran estructura, nosotros que hemos llevado estructura de alta velocidad y demás, es evidente que sí se sigue, pero no sé si en obras de menor envergadura realmente va a haber dificultades en la implantación o no va a haber dificultades en la implantación. Esto afecta a toda la estructura, edificación, estructura civil, todo absolutamente. Hombre, yo en lo que a nosotros respecta, ya hacemos muy pocas obras, pero cualquier cambio normativo que ha habido, pues se ha asumido, unos con más trabajo, con menos, pero es que como tú dices, es que es lo que hay que asumirlo y punto. Pues nosotros a este respecto, como preparación, pues lógicamente todas nuestras recomendaciones de control las adaptaremos para que sean ya conformes a las especificaciones del código estructural
Por ejemplo, tenemos los modelos de informes de inspección de plantas de hormigón, los adaptaremos también. Sería interesante si pudiéramos hacer uno igual para inspección de taller, de estructura metálica. Es decir, que sí, que damos los pasos porque evidentemente costará más o costará menos, pero es que hay que hacerlo. Es así. Sí, además yo pienso, María José, que bueno, los americanos llevan trabajando el acero muchos años y yo creo que poco a poco cada vez vamos a ver más acero. De hecho, bueno, ya cada vez hay más normativa, ya lo coge el código, los inspectores certificados, hay unos marcados C y cada vez hay más talleres de estructura metálica. No sé hasta qué punto va a llegar al nivel del hormigón, pero creo que llega con mucha fuerza y que va a ser un tema que en los próximos años va a crecer bastante. Entonces, pues bueno, oye, de lo que tú dices, todo lo que se adapten los planes de control y todo lo que tengamos, pues bueno, comprobaciones de talleres y tal, va a facilitar bastante el trabajo al resto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también el trabajo, como tú ya sabes, Enrique, con Manolo Salas, del plan de control de edificación, en que hemos basado un poco en el de AOJA, ¿no?, de Mario José Sierra, y tenemos mucha ilusión y lo que vamos a hacer es, enseguida que podamos, pues darle una vueltecita no solo al hormigón, sino también al acero. Habrá que coger la normativa, revisar los lotes, hacer una cosa que sea también práctica y cómoda para las personas que trabajan en estos temas de control, y yo creo que también eso nos va a poner al día, ¿no?, y nos va a servir. Bueno, y también aprovecho para darte las gracias también por la presentación tan buena y con tantos temas que has ido tratando y explicando con mucha claridad, ¿no? Sí, muy bueno. Muchas gracias. Mira, el X3 de mañana, el contenido asignado se queda libre al final. Bueno, pues no sé si no hay ninguna pregunta más o alguna duda o algo. Yo creo que ya podemos dar por finalizado, ¿no? Tú nos mandas también. Exactamente. Os paso lo Está que sería el grabando enlace. otra vez, exactamente. Se está grabando también esta presentación y pues eso, pues ya nos la distribuís a todos los que hemos participado. Estupendo, pues yo lo paso como la otra vez en un enlace y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Pues muy bien, y de nuevo muchísimas gracias. Hacemos y a ti en particular hoy, Enrique. Gracias. Venga. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.